Nadie te preparó para esto. No el sermón del Viernes Santo. No las imágenes que viste de niño. No las películas que intentaron recrearlo. Nada de lo que te mostraron te preparó para la realidad de lo que fue ese día. Porque la crucifixión de Jesús no fue una escena hermosa de redención con música de fondo y luz suave. Fue brutal. Fue concreta. Fue un evento que ocurrió en un lugar específico, en una mañana específica, con olores y sonidos y texturas que nadie te describió jamás. Y hoy vamos a estar ahí. No desde la distancia cómoda del que sabe cómo termina la historia, sino desde el suelo de piedra caliza del camino que él recorrió. Desde el aire de Jerusalén ese viernes de Pascua, que olía a miles de cuerpos humanos apretados, a animales, a polvo, a sangre. Desde la oscuridad que cayó sobre la ciudad a mediodía cuando el sol debería haber estado en su punto más alto. ¿Qué escuchaban quienes estaban cerca de la cruz? ¿Qué sentían los soldados romanos que habían hecho esto decenas de veces? ¿Qué temperatura hacía ese día? ¿Qué significa exactamente morir crucificado, físicamente, en el cuerpo? ¿Y qué fueron las últimas palabras que él pronunció, y desde dónde las pronunció? Quédate hasta el final. Porque cada detalle que vas a descubrir hoy no es solo historia. Es la verdad más poderosa del mundo, contada desde el lugar exacto donde ocurrió, con toda la concreción que merece. Antes de continuar, si este contenido te mueve por dentro, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Tu comentario puede ser la palabra que alguien más necesita leer hoy. Escríbelo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por el amanecer de ese viernes. Era el 14 de Nisán, según el calendario judío. La luna que había iluminado el huerto de Getsemaní la noche anterior, todavía estaba en el cielo cuando el sol comenzó a salir sobre las colinas de Judea. Una luna casi llena, porque la Pascua siempre cae en luna llena. El cielo pasaba de negro a un azul profundo, luego a un naranja suave sobre el monte de los Olivos. Y la ciudad de Jerusalén, que había estado en tensión durante toda la semana, ya estaba despierta. No había dormido nadie, o casi nadie. Jesús había sido arrestado en Getsemaní pasada la medianoche. Había sido llevado primero a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote, luego a la casa de Caifás donde el Sanedrín o parte de él se había reunido de urgencia en sesión nocturna. Había sido interrogado, golpeado, escupido, burlado. Los guardias del templo que lo custodiaban durante esa noche larga lo golpeaban y le decían profetiza. ¿Quién te golpeó? Con los ojos vendados. No era tortura sofisticada. Era la crueldad barata de los que tienen poder sobre alguien que no puede defenderse. Pedro lo había negado 3 veces en el patio de esa misma casa. Al tercer no lo conozco, cantó el gallo. Y el Evangelio de Lucas dice algo que es uno de los detalles más devastadores de toda la narrativa. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. No hay descripción de la expresión de ese mirar. Solo el hecho de que ocurrió. Y Pedro salió y lloró amargamente. Judas, cuando supo que Jesús había sido condenado, fue a devolver las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes. He pecado entregando sangre inocente, dijo. Le respondieron, ¿a nosotros qué? Allá tú. El texto de Mateo dice que tiró las monedas en el santuario y se fue. Y luego fue a ahorcarse. Las monedas quedaron en el suelo del templo. Los sacerdotes las recogieron y deliberaron. No podían meterlas en el tesoro porque eran precio de sangre. Compraron con ellas el campo del alfarero para enterrar a los extranjeros. El campo se llamó desde entonces Acéldama, campo de sangre. Todo eso ocurrió antes del amanecer. Con la primera luz, llevaron a Jesús al pretorio, el cuartel general del gobernador romano en Jerusalén. Poncio Pilato era el prefecto de Judea, un cargo que los romanos llamaban praefectus, no procurador, como un documento arqueológico descubierto en 1961 en Cesarea Marítima confirmó. La llamada inscripción de Pilato, una placa de piedra caliza encontrada durante excavaciones en el teatro de Cesarea, lo identifica con precisión. Poncio Pilato, prefecto de Judea. Es uno de los documentos arqueológicos más directamente relacionados con la narrativa de la Pasión. Pilato estaba en Jerusalén durante la Pascua precisamente porque era el momento de mayor tensión política del año. La ciudad llena de peregrinos, las expectativas mesiánicas encendidas,
los recuerdos de la liberación de Egipto mezclados con el resentimiento de la ocupación romana actual. Era el momento en que más podía detonar una revuelta. Y Pilato tenía que estar ahí para apagarla antes de que se extendiera. Lo que no esperaba era que lo despertaran de madrugada para juzgar a un profeta galileo. Los líderes religiosos no entraron al pretorio. Hacerlo habría significado contaminación ritual que les impediría celebrar la Pascua esa misma tarde. Era una ironía que los evangelios registran sin comentario. Los hombres que estaban orquestando una ejecución injusta se preocupaban escrupulosamente por mantener su pureza ritual para la fiesta de la liberación. Así que Pilato tuvo que salir a hablar con ellos en el patio exterior. Lo que siguió fue un intercambio político que los 4 evangelios registran con variaciones de énfasis, pero con un hilo narrativo consistente. Pilato interrogó a Jesús. Le preguntó si era el rey de los judíos. Jesús respondió con una pregunta: ¿lo dices tú por tu propia cuenta, o te lo dijeron otros acerca de mí? El diálogo entre los dos hombres, el gobernador romano con todo el poder del imperio detrás, y el artesano galileo con las muñecas atadas, es uno de los intercambios más tensos y más estudiados de la literatura antigua. Pilato encontró que no había base legal para una condena. Lo declaró inocente. Intentó liberarlo usando la costumbre de soltar a un prisionero en la Pascua. Ofreció a la multitud elegir entre Jesús y Barrabás. La multitud eligió a Barrabás. Y entonces Pilato tomó la decisión que lo perseguirá en la memoria de la humanidad para siempre. Ordenó la flagelación. Nada de lo que te enseñaron sobre la flagelación de Jesús transmite lo que fue realmente. La flagelación romana, la verberatio, era administrada con un instrumento específico llamado flagrum o flagellum. No era un simple látigo. Era un mango de madera o hueso del que colgaban múltiples correas de cuero, generalmente entre 2 y 3, terminadas en bolitas de plomo o en fragmentos de hueso de oveja, a veces en anzuelos de metal. Cada golpe de ese instrumento sobre la espalda desnuda no solo dejaba un moretón. Las bolitas de plomo golpeaban los músculos en profundidad, causando hematomas internos. Los fragmentos de hueso o metal desgarraban la piel. Después de varias docenas de golpes, la espalda de un hombre no tenía piel. Tenía músculo expuesto. La ley judía limitaba la flagelación a 40 golpes menos 1, 39, para evitar el riesgo de muerte por exceso. La ley romana no tenía ese límite. El número de golpes dependía del criterio del oficial a cargo. El objetivo no era una cantidad específica. El objetivo era el resultado, un cuerpo suficientemente debilitado y sufriente. El médico forense Pierre Barbet, en su exhaustivo estudio clínico publicado en el siglo XX, calculó basándose en el análisis de la sábana santa de Turín, cuya autenticidad sigue siendo debatida pero cuyo patrón de lesiones es consistente con una flagelación romana, que el cuerpo recibió entre 30 y 40 golpes aplicados desde 2 ángulos distintos, lo que sugiere 2 soldados alternando. Las marcas cubren espalda, nalgas, parte posterior de las piernas y parte de los hombros y costados. Era un castigo sistemático aplicado por hombres con experiencia en infligirlo. Después de la flagelación, los soldados tomaron a Jesús y lo llevaron al interior del pretorio. El Evangelio de Marcos dice que convocaron a toda la cohorte. Era un espectáculo. Un hombre ya flagelado, ya casi sin pie en el mundo de los vivos, convertido en objeto de burla para un cuerpo de soldados que llevaban semanas en una ciudad que los odiaba y que odiaban. Le pusieron un manto de color púrpura o escarlata, una tela de soldado que imitaba la púrpura imperial. Trenzaron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza. Las espinas del Sicyphus spina Christi, el arbusto más abundante en la región de Palestina y el más consistente con lo que el texto describe, tienen entre 2 y 4 centímetros de longitud. No son espinas decorativas. Son puntas de queratina endurecida que penetran en la piel con facilidad. Una corona de ese arbusto presionada sobre el cuero cabelludo, donde la red de vasos sanguíneos es extremadamente densa, produce un sangrado inmediato e intenso. Le pusieron una caña en la mano derecha a modo de cetro. Se arrodillaban ante él en burla. Lo escupían. Y luego le quitaban la caña y le golpeaban la cabeza con ella, hundiendo las espinas más profundo con cada golpe. El Evangelio de Juan registra el momento en que Pilato lo presentó ante la multitud así vestido. He aquí el hombre. En latín, ecce homo. Posiblemente esperando que esa visión, la de un hombre ya destruido físicamente, cubierto de sangre y envuelto en una burla de manto real, fuera suficiente. Que la multitud se conformara.
que aceptara que ya había sufrido suficiente. No funcionó. Crucifícalo. Crucifícalo. Y cuando Pilato dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito en él, los líderes respondieron con el argumento que él no podía ignorar: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero no fue esa afirmación teológica lo que finalmente dobló la voluntad de Pilato. Fue la siguiente: si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Era una amenaza directa, una denuncia ante Roma. En el año 31 después de Cristo, el padrino político de Pilato en Roma, el poderoso Sejano, había sido ejecutado por traición al emperador Tiberio. Pilato había perdido su principal protector en la corte imperial. Una queja de los líderes judíos ante el César en ese contexto podía costarle el cargo, la libertad, posiblemente la vida. Pilato cedió. Pidió agua. Se lavó las manos ante la multitud y pronunció la condena. Era la mañana, aproximadamente las 6 o las 7. El sol ya estaba alto sobre Jerusalén. El calor de primavera en Judea no es el calor brutal del verano, pero en una ciudad llena de miles de cuerpos humanos apretados, el aire era denso y pesado. Olía a polvo, a animales, a comida cocinándose en algún lugar, a sangre. Jesús cargó el patibulum. Esta es otra corrección importante de lo que la mayoría imagina. Las representaciones artísticas muestran a Jesús cargando una cruz completa, una estructura en forma de T de tamaño completo. No era así. El poste vertical, el stipes, permanecía fijo en el lugar de las ejecuciones, plantado en la tierra de manera permanente o semipermanente. Lo que el condenado cargaba era solo el travesaño horizontal, el patibulum, que pesaba entre 20 y 50 kilogramos dependiendo del tipo de madera. Ese travesaño se colocaba detrás del cuello y sobre los hombros, con los brazos extendidos a los lados y atados al madero. La postura era humillante, expuesta, completamente vulnerable, y cargarlo sobre una espalda que acababa de ser desollada por la flagelación era un sufrimiento sobre un sufrimiento, una capa de dolor sobre otra. El recorrido desde el pretorio hasta el Gólgota era de aproximadamente 600 metros. No una distancia enorme en términos absolutos. Pero por las calles estrechas de Jerusalén, con miles de personas agolpadas en los lados del camino, con el peso del patibulum sobre los hombros, con la pérdida masiva de sangre de la noche anterior y de la flagelación, con la deshidratación y el agotamiento de una noche sin dormir, esos 600 metros eran un recorrido al límite absoluto del cuerpo humano. Cayó. Los evangelios no lo dicen directamente, pero lo sugiere la intervención de Simón de Cirene. El Evangelio de Marcos dice que los soldados le obligaron a llevar la cruz a Simón. Esa intervención solo tiene sentido si Jesús ya no podía seguir cargándola. Un hombre que puede caminar cargando un madero no requiere que alguien lo reemplace. Un hombre que ha caído, o que está a punto de no poder levantarse, requiere esa intervención. Simón de Cirene. El Evangelio de Marcos lo identifica como el padre de Alejandro y de Rufo. Un detalle específico, concreto, con nombres propios. Los historiadores del Nuevo Testamento señalan que nombrar a los hijos de un personaje secundario solo tiene sentido narrativo si esos hijos eran conocidos por la comunidad a la que Marcos escribía. La comunidad romana para la que probablemente Marcos compuso su Evangelio. Y la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 16, saluda a alguien llamado Rufo, elegido en el Señor. Si es el mismo Rufo, hijo del hombre que cargó la cruz de Jesús, entonces ese encuentro de minutos en una calle de Jerusalén cambió la vida de una familia entera. El Evangelio de Lucas añade otro detalle del camino al Gólgota que los otros no registran. Un grupo de mujeres seguía llorando y lamentándose, y Jesús, en el estado en que estaba, se detuvo para hablarles. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. No era una reprimenda. Era una advertencia profética sobre lo que vendría sobre la ciudad, la destrucción que ocurrió 40 años después en el año 70 después de Cristo cuando los ejércitos romanos arrasaron Jerusalén y destruyeron el templo. Incluso en el camino a su propia ejecución, su atención estaba en los demás. Llegaron al Gólgota. El nombre en arameo significa lugar de la calavera. En latín, Calvarium, de donde viene la palabra Calvario. El lugar exacto sigue siendo debatido arqueológicamente, pero la tradición cristiana más antigua, que se remonta al siglo II,
Señala el lugar que hoy está cubierto por la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas realizadas bajo y alrededor de esa iglesia durante el siglo XX han revelado evidencias de una cantera de roca caliza abandonada en el período del Segundo Templo y de tumbas judías del siglo I, ambas consistentes con la descripción de los evangelios. El Gólgota no era un monte elevado como las representaciones artísticas sugieren. Era probablemente una colina baja, un afloramiento rocoso en el borde de la cantera abandonada, cerca de uno de los caminos principales que salían de la ciudad. Cerca de Jerusalén, dice el Evangelio de Juan, y muchos judíos leyeron este título, refiriéndose al letrero que se puso sobre la cruz, lo que implica que era un lugar visible y transitado. La visibilidad era parte del propósito. Le ofrecieron vino mezclado con mirra. El Evangelio de Marcos menciona este detalle. El vino con mirra era conocido como un analgésico primitivo en el mundo antiguo. Era un gesto que a veces hacían las mujeres piadosas de Jerusalén como acto de misericordia hacia los condenados, amortiguar levemente el dolor con esa mezcla. Jesús lo rechazó. El Evangelio de Marcos lo registra sin explicación. Muchos estudiosos interpretan ese rechazo como una elección deliberada de padecer completamente consciente, sin atenuación. Y entonces lo clavaron. Lo que la mayoría imagina sobre los clavos también es incorrecto. Las representaciones artísticas más famosas de la crucifixión muestran los clavos atravesando las palmas de las manos. La evidencia biomecánica, confirmada por el hallazgo arqueológico de Yehohanan en 1968 y por experimentos con cadáveres, muestra que eso es anatómicamente imposible. La piel y los tejidos blandos de la palma no pueden sostener el peso de un cuerpo humano. La mano se rasgaría. Los clavos tenían que ir en las muñecas, en el espacio entre los huesos del carpo que sí puede soportar el peso, o en el antebrazo en el punto conocido en anatomía como el espacio de Destot. En el arameo de Jesús, la misma palabra podía referirse tanto a la mano como a la muñeca y el antebrazo, lo que explica la ambigüedad de los textos. El hallazgo de Yehohanan, el único esqueleto de un crucificado del siglo I jamás encontrado, tenía el clavo en el calcáneo, el hueso del talón. Las piernas habían sido clavadas desde los lados, con los pies uno sobre el otro o con las rodillas dobladas, al estilo que muestran algunas representaciones de la crucifixión pero no otras. El clavo en el calcáneo de Yehohanan tenía fragmentos de madera de olivo adheridos. Madera de olivo, el árbol más abundante en Palestina. El acto de clavar era rápido, no porque los soldados tuvieran prisa o piedad, sino porque era un procedimiento que habían realizado muchas veces y que habían perfeccionado por la repetición. Colocaban al condenado en el suelo, con el patibulum debajo de los hombros. Un soldado sujetaba el brazo extendido sobre el madero mientras otro clavaba. Luego el otro lado. Luego levantaban el patibulum ya con el cuerpo clavado y lo encajaban en la ranura del estipes vertical. El cuerpo quedaba colgando con los brazos en ángulo de unos 60 a 70 grados. Luego las piernas. El sonido de los clavos contra la madera tiene una especificidad que hace que la mente quiera alejarse de ella. No es el sonido de un martillo sobre un clavo en una pared. Es un sonido diferente. Huso. Madera. Metal. Todo en la misma fracción de segundo. Según el Evangelio de Lucas, en ese momento, mientras le estaban clavando, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pronunciadas en ese momento exacto. No después, cuando el dolor había tenido tiempo de procesarse, sino en ese momento. Esas palabras, en ese contexto, son quizás las más extraordinarias que ningún ser humano ha pronunciado jamás. Porque no hay ningún sistema de valores humano, ninguna filosofía, ninguna ética, que pueda producir espontáneamente esa respuesta en ese momento. Lo que la hizo posible es exactamente la pregunta sobre la que este video no puede dar una respuesta definitiva, pero que cada persona que llega a ella en este momento tiene que hacerse en silencio. Sobre la cruz se puso un letrero, el titulus crucis. Era una práctica romana estándar, indicar el crimen por el que el condenado moría, para que todos los que pasaran pudieran leerlo y entender qué ocurría con los que desafiaban a Roma. El Evangelio de Juan dice que estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, los tres idiomas de Palestina en ese momento. Y decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los sumos sacerdotes protestaron ante Pilato. Pedían que cambiara la inscripción, no Rey de los Judíos, sino este dijo ser Rey de los Judíos. Era una diferencia crucial. Una era una declaración.
La otra era solo la pretensión de un loco. Y Pilato, que había cedido en todo lo demás esa mañana, respondió con la única firmeza que mostró ese día: lo que he escrito, he escrito. En el Gólgota había otras 2 cruces ese día. Los evangelios los llaman de diferentes maneras: ladrones, malhechores, criminales. Las ejecuciones en grupo eran frecuentes en la práctica romana, especialmente en periodos de tensión política. No sabemos quiénes eran esos 2 hombres ni qué habían hecho. El Evangelio de Lucas registra que uno de ellos, en algún momento durante las horas en la cruz, se dirigió a Jesús. No para pedir un milagro, no para exigir prueba de divinidad, sino para reconocer su propia culpa y pedir algo mínimo: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta que recibió contiene una promesa que no tiene condiciones ni plazos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al pie de la cruz estaban las mujeres: María Magdalena, María la madre de Santiago, Salome, y, según el Evangelio de Juan, la madre de Jesús, María. Estar al pie de una cruz romana era peligroso. No físicamente peligroso por los soldados, que toleraban que los familiares presenciaran la ejecución. Peligroso emocionalmente de una manera que supera cualquier descripción. Ver morir a tu hijo en una cruz era ver cada etapa del proceso, lento y sistemático, sin poder hacer nada, sin poder acercarte, sin poder tocarlo, observando desde la distancia que los soldados permitían. El Evangelio de Juan registra que Jesús, desde la cruz, vio a su madre y al discípulo amado, Juan, de pie juntos. Y dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora, dice Juan, el discípulo la recibió en su propia casa. Ese gesto, desde la cruz, en el estado en que estaba, es el gesto de alguien que todavía estaba pensando en los demás. Que veía a su madre sola, con José muerto probablemente hacía años, con sus hijos mayores que no habían creído en él, y que en el último momento posible se aseguró de que alguien la cuidara. La muerte por crucifixión no era rápida. Era el proceso más lento que la ingeniería romana había podido diseñar. Un hombre crucificado podía tardar entre horas y días en morir, dependiendo de cuánto hubiera sido debilitado previamente. El mecanismo principal de la muerte era la asfixia. Con los brazos extendidos y el cuerpo colgando del peso propio, los músculos intercostales que controlan la respiración quedaban en una posición de máximo esfuerzo. Para exhalar, el condenado tenía que empujarse hacia arriba usando los clavos de los pies como punto de apoyo, lo que significaba dolor en ese punto en cada respiración. Con el tiempo, el agotamiento hacía que esos movimientos fueran imposibles. El diafragma se paralizaba. La muerte llegaba por falta de oxígeno. Por eso, para acelerar la muerte cuando era necesario, los soldados romanos usaban el crucifragium, romper las piernas del condenado con un garrote. Sin las piernas para empujarse hacia arriba, la asfixia llegaba en minutos. El Evangelio de Juan registra que los soldados rompieron las piernas de los 2 hombres crucificados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. No rompieron sus piernas. Las 6 horas entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, el tiempo que Jesús permaneció en la cruz, incluyeron 7 frases que los 4 evangelios registran en combinación. Son las llamadas 7 palabras, y cada una de ellas merece su propio estudio. Pero hay 2 que concentran todo el peso de lo que estaba ocurriendo. A mediodía, el Evangelio de Marcos y el de Mateo registran que hubo oscuridad sobre toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora nona, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Los comentaristas han debatido si fue un eclipse solar, un fenómeno meteorológico, una exageración literaria o algo para lo que no hay categoría científica. Lo que es históricamente interesante es que hay referencias externas a oscuridades anómalas en ese periodo. El historiador Flegón de Trales, mencionado por Eusebio de Cesarea, registra un eclipse y terremotos en Bitinia que algunos ubican en ese periodo, aunque la identificación exacta es debatida. Lo que no es debatible es el efecto narrativo y espiritual de esa oscuridad sobre la ciudad. Jerusalén en plena Pascua, con el templo en plena actividad sacrificial, cubierta de oscuridad durante 3 horas. Las personas que estaban en el Gólgota, que momentos antes habían estado burlándose, guardaron silencio. Y en algún punto de esa oscuridad, Jesús gritó con voz fuerte las palabras del Salmo 22 en arameo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Esas palabras han generado siglos de debate teológico. ¿Fue un momento de duda genuina? ¿Fue el cumplimiento deliberado de la Escritura? ¿Fue la expresión de lo que los teólogos llaman el abandono del Padre en el momento en que el Hijo cargaba el peso del pecado del mundo? Las respuestas varían según la tradición teológica. Pero hay algo que casi siempre se pasa por alto. El Salmo 22 no termina en el abandono. Comienza en el abandono y termina en la victoria. Porque no ha despreciado ni abominado la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Si Jesús estaba recitando el inicio de ese salmo, conocía su final. Había memorizado ese texto en la sinagoga de Nazaret desde niño. Sabía a dónde llegaba. Alguien corrió a mojar una esponja en vinagre, el posca, el vino avinagrado diluido con agua que era la bebida estándar de los soldados romanos, y la puso en una caña para alcanzarle la boca. Era el gesto más básico de alivio que podían ofrecer. Y entonces, a las 3 de la tarde, en el momento en que en el templo los sacerdotes sacrificaban el cordero pascual para la celebración de esa noche, Jesús dijo con voz fuerte, «Consumado es». En griego, tetelestai, una sola palabra en el original. El tiempo verbal en griego es perfecto, lo que significa no solo que algo ha terminado, sino que tiene un efecto duradero. Está completamente cumplido y permanece cumplido. Y luego, según Lucas, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y expiró. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Los evangelios registran ese detalle con una precisión que llama la atención. De arriba a abajo, no de abajo arriba, lo que habría sido el resultado de una acción humana que tirara del tejido desde abajo. El velo del templo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Era una tela de varios centímetros de grosor y varios metros de altura, elaborada con lino fino en azul, púrpura y carmesí. Su rasgadura, en la teología cristiana, simboliza exactamente lo que la muerte de Jesús significa: el acceso directo a la presencia de Dios, sin mediación sacerdotal, abierto para todos. El centurión romano que estaba a cargo de la ejecución vio cómo murió. Había presenciado crucifixiones durante toda su carrera. Sabía cómo moría un hombre en una cruz. Y lo que vio ese viernes lo hizo decir algo que su posición, su entrenamiento y su ideología no le dejaban otra opción que suprimir. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No era un creyente. Era un oficial romano. No tenía ningún interés teológico en llegar a esa conclusión. La dijo de todas formas. José de Arimatea fue a pedir el cuerpo a Pilato. Era un miembro del Sanedrín, un hombre rico, uno que había disentido en silencio del proceso que había llevado a la ejecución. Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. 6 horas era un tiempo corto para una crucifixión, en comparación con los días que a veces tardaban los condenados. Llamó al centurión para confirmarlo. Un soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza para verificar la muerte. El Evangelio de Juan, que en este punto enfatiza especialmente la condición de testigo ocular del autor, dice que salió sangre y agua y añade, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. La separación de suero y glóbulos rojos en un corazón detenido es un fenómeno médico documentado. El autor de Juan lo vio y no supo cómo explicarlo, pero lo registró exactamente como lo vio. Nicodemo, el fariseo que había ido a hablar con Jesús de noche al comienzo del ministerio, llegó con una mezcla de mirra y áloes de unos 30 kilogramos. Juntos, José y Nicodemo envolvieron el cuerpo en lienzos de lino con las especias, según la costumbre judía de sepultura. El sepulcro de José, excavado en la roca, estaba en un huerto cerca del lugar de la crucifixión. Era un sepulcro nuevo en el que nadie había sido puesto todavía. Depositaron el cuerpo allí. Rodaron una gran piedra contra la entrada. Era el atardecer del viernes. Comenzaba el Sabbat de la Pascua, el más sagrado del año. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. No se fueron. Las demás personas que habían estado en el Gólgota se dispersaron. Los soldados volvieron al cuartel. Los líderes religiosos volvieron a sus casas a prepararse para la cena pascual. Los curiosos se dispersaron por las calles. Pero esas dos mujeres no se movieron. Estaban sentadas frente a una tumba cerrada, al final del día más largo que recordarían, mirando una piedra. ¿Qué esperaban? ¿Qué pensaban?
¿Qué sentían? Los evangelios no lo dicen. Pero el hecho de que estuvieran allí, sin moverse, mirando, es uno de los detalles más humanamente verdaderos de toda la narrativa. El amor no siempre tiene un plan. A veces simplemente no puede irse. Y ahora, 2000 años después, aquí estás tú. Acabas de estar en el lugar. Has estado en las calles de Jerusalén esa mañana. Has escuchado los gritos. Has sentido el peso del patibulum. Has estado al pie de la cruz. Has escuchado las 7 frases. Has visto rodar la piedra. ¿Qué haces con todo eso? No con la doctrina, no con la teología, con la realidad concreta de lo que fue ese día. Un hombre que podría haber dicho una sola palabra y todo habría terminado de otra manera. Que eligió no decirla. Que mientras lo clavaban dijo perdónalos. Que desde la cruz pensó en su madre. Que en el momento de máximo abandono citó un salmo que termina en victoria. ¿Qué haces con eso? La respuesta que ese día ha dado a millones de personas durante 20 siglos no es una respuesta doctrinal. Es una experiencia. Es el encuentro con algo que no puede explicarse completamente en ningún sistema de categorías humano, pero que cuando lo tocas, cambia algo en ti para siempre. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que dedicaste importa. Deja tu like ahora mismo, como señal de que esto te llegó de verdad. Suscríbete para que sigamos haciendo este camino juntos. Estamos construyendo aquí un espacio de profundidad real, donde cada video te acerca más a la verdad de lo que fue y de lo que es. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón en este momento. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas ahora mismo. Porque ese comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Y antes de irte, quiero que respondas una pregunta en los comentarios. De todo lo que descubriste hoy sobre la crucifixión, de todos los detalles que nadie te había contado, ¿cuál fue el que más te impactó? ¿Cuál cambió algo en la manera en que entiendes ese día? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.